Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días, Damar. Un saludo para todos ustedes, muy cordial, me encanta estar con ustedes, y un saludo también para el ministro Fernando Londoño, que espero se recupere y espero pronto oírlo de nuevo por estas ondas. Pues muchísimas gracias por su saludo y su comparecencia a esta hora, a la Hora de la Verdad, bienvenido. Y queremos preguntarle cuál es la visión que usted tiene de estos 3 años de gobierno del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ha logrado sortear pues dificultades que no estaban a la vista, seguramente cuando, igual que muchos otros presidentes de la región o del mundo, cuando asumieron el mandato antes de la pandemia por COVID-19, veían las posibilidades de hacer cosas muy distintas con sus países, y ahora lo que han tenido es que enfrentar una grave crisis sanitaria por cuenta del virus. Y a eso sumarle en Colombia la particularidad de que el famoso acuerdo con las FARC nunca terminó siendo el acuerdo de paz, sino, como lo han dicho muchas veces algunos opositores al acuerdo, un acuerdo de impunidad. ¿Cuál es su visión sobre estos 3 años de gobierno del presidente Iván Duque? Bueno, Mar, yo creo que la idea más importante que podemos discutir en este momento con respecto a los 3 años de gobierno del presidente Duque es el hecho de que el marco político jurídico que dejó el gobierno de Santos, ese marco que constituye el llamado pacto de paz o acuerdo de paz entre Santos y las FARC, ese marco conceptual, político, jurídico, sociológico, incluso psicológico, se reveló en su verdadera naturaleza. Es un marco que impide al gobernante de turno, al presidente, que sea de más buena fe, que impide que esa persona pueda dirigir el país y orientarlo correctamente hacia una fase de prosperidad, de paz, de alegría nacional, etc. Lo que vemos ahora, todos estos elementos que constituyen una especie de fin de gobierno un poco desolador o bastante desolador, así yo lo veo, viene no de la mala voluntad o de la mala de las deficiencias del mismo presidente Duque, sino de esa estructura que heredó de Santos y que él aceptó como tal, que él acató esa configuración que fue creada en el 16, él la aceptó, y eso es lo que explica, yo creo, el fracaso de su administración, porque hay un fracaso innegable, pero yo no quiero acusar al presidente Duque de eso. Yo acuso la estructura que él heredó y la estructura que él acató y que él aceptó. Él creyó que con ese marco él podía gobernar, él podía sacar adelante al país de ese callejón en que lo metió Santos, y la prueba está hecha de que ese marco, ese acuerdo de paz, impidió un buen gobierno. Y sobre todo, la verdad más importante de esto, en mi opinión, es que esa estructura, ese marco, no puede continuar. Tiene que ser derrotado, abolido, erradicado, porque el próximo gobierno que caiga, el próximo gobierno, sea de izquierda o de derecha, lo que sea, va a tener los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos obstáculos que se vieron en estos 3 últimos años. Entonces, si el país quiere salir adelante, superar estos atrasos y problemas acumulados por esta cosa de la pandemia, agravados por lo de la pandemia, tiene que ser muy sincero el país mismo y los gobernantes mismos, los líderes políticos, los partidos políticos, en fin, con respecto a esa estructura de hierro que creó Santos junto con las FARC. Esa estructura hay que abolirla, demolirla y construir un marco
constitucional, legal, político, jurídico anterior a lo que teníamos antes, para que el país pueda tener una esperanza. Yo creo que si no damos ese paso los colombianos, de destruir esa estructura, no tenemos futuro. Vamos a tener profesor, un nuevo gobierno con los mismos resultados. Profesor Mackenzie. Profesor Mackenzie, lo saluda Sergio Helt. Quisiera preguntarle, pero ¿por qué se da ese giro del candidato Duque prometiendo cambiar esa estructura, como usted la llama, una estructura de hierro, cambiarla, acabar con ella? Y tenemos al presidente Duque, ya no candidato, presidente, que no acaba con esa estructura en 3 años. ¿Por qué se dio ese giro en el presidente? ¿O nos deberíamos preguntar, ¿acaso está tan maniatado por ese mismo hierro de la estructura? Sí, yo creo que hay de todo. En primer lugar, hay una concepción política que es la de él. Yo me acuerdo muy bien el artículo que él escribió, que Iván Duque escribió en abril de 2010, que fue después, unos años después, republicado por Portafolio, donde Iván Duque habla de sus concepciones económicas y generales del país. Y sobre todo es un texto muy importante porque allí muestra que las objeciones que le hace Iván Duque al sistema capitalista, al mercado capitalista, son muy claras. Él estima que el mercado capitalista debe ser controlado por el Estado, que los grupos de intereses privados manipulan los mercados, son egoístas, que hay que controlarlos, en fin. Es una concepción socialista la que expresa allí Iván Duque en 2010. Yo creo que él, a lo largo de su carrera política, eliminó una serie de prejuicios en ese sentido, pero no todos, y algo de eso explica un poco su actitud ante la economía y su actitud ante el gobierno y ante la dirección política de los asuntos del Estado en Colombia. Profesor Mackenzie, hay 2 asuntos de últimos días respecto al presidente Iván Duque que han llamado poderosamente la atención. Se dice mucho que él recibió la herencia de Juan Manuel Santos en cuanto al acuerdo de La Habana y que eso le ha causado problemas. Pero cuando uno le lee y le escucha las declaraciones al presidente Iván Duque, no lo ve como si fuera un problema, más bien lo ve como algo de lo que se siente orgulloso. Ha dicho el presidente Iván Duque, abro comillas, decir que no hay compromiso ante la desmovilización es falso ante las evidencias, y que por razones políticas no se les pueda conceder a Duque algunos avances por una bandera electoral es otra cosa. Eso es lo que ha dicho uno de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el presidente Iván Duque ha dicho lo siguiente, que durante su gobierno se ha hecho más de lo que se hizo en 20 meses de gobierno en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos para implementar el acuerdo. Entonces, pues la cosa no pareciera ser tan incómoda para el presidente cuando se trata de hablar de la implementación del acuerdo con las FARC. Lo repito, ha dicho que hizo más su gobierno en 3 años que en 20 meses de gobierno anterior para implementar el acuerdo con las FARC. Y segundo, lo que muchos nos explican, cuando el fin de semana leíamos las entrevistas que entregaba el presidente Iván Duque en ocasión de los 3 años de su gobierno, le preguntaron por los precandidatos presidenciales, a quienes veía para sucederle, y mencionó al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó a Alejandro Char, mencionó a Enrique Peñalosa como personas que tienen una gran capacidad de gerencia y de ejecución, y cuando le preguntaron por los candidatos de su partido, habló de Oscar Iván Zuluaga, luego habló de Eduardo Rodríguez y de Ernesto Macías, dejando por fuera a 3 mujeres que están en la idea de llegar a la presidencia, que son Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.
Algunos creen que el presidente Iván Duque se ha alejado de las banderas y los principios fundamentales del Partido Centro Democrático. Otros creen que se ha ubicado al extremo centro, como él mismo lo ha dicho, y que por esa razón juega con todos los partidos, por lo menos si le da juego al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido de la U, partidos que en un principio pues eran muy santistas. ¿Qué decir frente a esa difícil relación donde pareciera que su partido no está en el primer orden de magnitudes en su agenda? Sí, hay varias cuestiones en tu planteamiento. Yo quisiera decir algo sobre esta cosa de los reclamos que están lanzando los señores de la Coalición de la Esperanza, que es Robledo, Humberto de la Calle, en fin, Fernando Cristo. Yo creo que, en primer lugar, esto es completamente secundario frente a lo otro. El otro es qué marco va a tener el país y el próximo gobierno para gobernar. Si incluye ese acuerdo con la FARC o no, si continuamos con instituciones, entre comillas, que crearon ellos, como la JEP, por ejemplo, o si no vamos a tener eso. Ese es el punto. Lo de este reclamo, a mí me parece secundario. Me parece que distrae la atención del punto focal, del punto principal que se debe discutir y que todo candidato debe resolver y debe aclarar y debe decir cuál será la actitud ante ese problema que heredamos. Ese es el primer punto. En segundo lugar, yo quisiera, tal vez les va a parecer escandaloso lo que voy a decir, pero esta cuestión de que los que están en el gobierno, los ministros, el presidente, no pueden participar en política. Me parece que es una de las normas inventadas en Colombia más ridículas y más cuestionables que hay, que deberían abolir eso. En ningún país, yo no sé si qué otro país hay eso, que a un presidente no pueda tener, hacer una declaración política o que concierne el mundo político o electoral, que ningún ministro pueda hacer tampoco una declaración, porque entonces es su intervención en política. El gobierno está integrado por hombres políticos, hombres y mujeres políticas, que viven en el mundo político, que tienen responsabilidades ante la escena política. ¿Cómo pretenden allá en Colombia decir que ninguno de estos personajes puede expresarse políticamente, porque todo puede constituir un delito, una cosa reprensible que la Procuraduría, la Contraloría, en fin, todos los institutos de control tendrían que sancionar? Yo creo que son de las cosas ridículas que existen en el país, son normas inventadas por yo no sé qué Manzanillo de hace unos años, que deben abolir esa cuestión y dejar que la gente política, los que están o no en el gobierno, tengan libertad de hablar y de dar opiniones políticas. Por eso me parece que esta cuestión de los candidatos y todas esas cosas es un poco un distractor, una cosa completamente secundaria. Desde luego, el presidente tal vez cometió el error de no mencionarlos a todos, sobre todo olvidó mencionar a las personalidades y esos héroes de la Coalición de la Esperanza. Seguro, si lo hubiera hecho, entonces no habría ningún problema. Pues doctor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por su análisis sobre estos 3 años de gobierno del presidente Iván Duque. Le mandamos un abrazo, una feliz noche. Feliz tarde y feliz noche. Un abrazo para usted. Vale, ok. Muchas gracias.